¿Cuántas veces me diste la mano sabiendo que no era amor? En este mundo no valen las palabras, son los hechos que hablan de corazón. ¿De quién estuve enamorada? Fuiste un fantasma, una ilusión. Fuiste en verdad un corazón viciado que no conocerá el amor. Un texto de Paulina López Portillo, donde la protagonista reconoce con claridad y dolor que estuvo alterada por una ilusión, quizá basada en promesas de papel, muy lejos del amor verdadero, de la misma manera que la fe sin obras de poco sirve, el amor sin razones nunca se le deberá llamar amor. Muy buenas tardes, soy Juan Pedro Hernández Osuna, con el placer de poder compartir una charla más, como cada martes tercero de mes, en esta página Formando Familias Fuertes, dirigida atinadamente por nuestra querida amiga Laura Arce. Y ahora, como ya es costumbre, una breve oración. Señor, ilumíname para que tu palabra, a través de mis labios, llegue al corazón de quien la escucha. Es de llamar la atención pensar que el nombre de Valentín, asociado al día 14 de febrero, de recordarlo inicialmente la Iglesia Católica en una festividad litúrgica, como un ejemplo de amor a los demás, gracias a las buenas obras generadas, según se cuenta, relacionadas con el concepto universal del amor y la afectividad, se haya trastocado al aspecto romántico terrenal gracias a un poeta inglés, Geoffrey Chaucer, debido a que en 1388 compuso un poema, el cual era una visión onírica para el día de por entonces San Valentín, haciendo uso el poeta del mito de que cada año, en ese día, las aves se reunían ante la diosa naturaleza para elegir a sus parejas. Bajo su tono lúdicamente humorístico, parece examinar el valor de diversos tipos de amor dentro del contexto del beneficio común. La fiesta en sí ha ido ganando importancia a lo largo del tiempo, pero desde una perspectiva laica como Día de los Enamorados o Día del Amor y la Amistad. Antes de avanzar, hablando sobre este Día de Valentín, mencionaré algo de historia relacionada con este invernal mes. Para empezar, el origen de su nombre proviene del latín februaris, tomado en honor a la februa, fiesta romana celebrada cada año, y según se ha investigado, era celebrada el día 15 del mes. Februs era conocido como el dios de los muertos y de la purificación. Al ser Februas el nombre de las fiestas en Roma, y por ser la población dominante en aquel entonces, se tomó ese nombre para designar al mes en el cual se llevaban a cabo. Por cierto, con excepción de los años bisiestos, es el único mes con 4 semanas exactas, y si es bisiesto, comienza y concluye el mismo día de la semana. Son desde luego únicamente datos curiosos, pero curioso puede ser también que en este afán comercial de agotar el calendario con el consabido día de, este 20 de febrero celebran al gato. Es día del gato. Tengo un libro denominado Gatuno, del cual extraje un texto que conlleva algo de humor y otro tanto de reflexión. Inquieto se le vio abandonar el funeral al gato. Él solo poseía un nombre, había crecido con él y por lo tanto ninguno otro conocía.
Al escuchar en el responso del gato, de otra especie, pero gato al fin, que en vida llevaba el nombre de, en vida llevaba, esa frase le calaba, la repetía y filosofaba. En vida llevaba el nombre de, y en muerte, ¿qué nombre llevaría? Entendió entonces su inquietud. Precisaba encontrar otros nombres, 7 para ser exactos, 6 para las vidas que le restaban, y el séptimo para llevarlo después de la muerte eterna. 7 nombres. Por cierto, ¿alguno de ustedes ya pensó o buscó en otro nombre? También este mes, en el día 28, se recuerda el asesinato cruel, despiadado e inhumano de Cuauhtémoc, último emperador azteca, a manos de los españoles, conforme a su naturaleza depredadora de conquistadores. Y como en este espacio siempre le abrimos la puerta a la poesía, en febrero de 1402 nació Netzahualcóyotl. Con todo, el día más importante para mí de febrero y para muchos católicos es la conmemoración de la Inmaculada Concepción, como ella misma se proclamó, que ahora conocemos bajo la advocación por el poblado donde se apareció como Nuestra Señora de Lourdes. De las 18 apariciones, se ha tomado para celebrar la fecha de la primera de ellas, es decir, el 11 de febrero de 1856, cuando se dignó manifestarse a la jovencita aldeana francesa Bernardeta, canonizada ella por el Papa Pío XI en el año santo de la Redención de 1933. El canónigo Luis Enrique Orozco Contreras nos hace el favor de narrar lo siguiente. En la aparición del 25 de febrero, ordenó a la vidente que escarbara con sus dedos la tierra al pie de la gruta, y al poco rato brotó hilo a hilo la fuente de agua misteriosa que desde entonces no se ha agotado y ha obrado singulares prodigios, principalmente entre los enfermos que allí acuden en demanda de salud, estando aún graves y desahuciados. En 1864 se colocó en la gruta y en el mismo sitio donde apareció Nuestra Señora una estatua de la Virgen en la misma forma descrita por la vidente, de mármol blanco y obra artística del escultor Fabisch, y la cual hasta ahora permanece en la gruta, convertida en centro mundial de fervientes plegarias a María Santísima. Se asegura que hasta el año de 1945 contaban más de 4.372 curaciones de enfermos con el agua de la fuente abierta por orden de María Santísima, de los cuales solo 55 habían sido declaradas milagrosas por la oficina de comprobación formada por eruditos y afamados médicos. A la fecha, 2026, se cuentan más de 7,000 curaciones, y de estas, 72 han sido declaradas milagrosas. La Virgen, en los mensajes a la vidente, pidió 3 cosas: oración por los pecadores, que se hiciera penitencia y que levantaran allí una capilla a los sacerdotes y asistieran a ella en procesión. Quizás en las 2 primeras peticiones de parte de nosotros, orar por los pecadores y hacer penitencia, yo creo que apenas han quedado en promesas de papel. Natural es que tales sucesos llenaran de entusiasmo mariano
y devoción del mundo cristiano a la Inmaculada de Lourdes, dando origen a la multiplicación de santuarios a ella dedicados para colocar ahí bien imitadas grutas con la respectiva estatua de la Virgen en varias naciones del mundo. A nuestro México, dicha devoción, como era de esperar, fue traída por los franceses radicados en la República Mexicana. Aquí en Guadalajara, un ferviente promotor del culto a Nuestra Señora de Lourdes lo fue el excelentísimo Monseñor Garibi Rivera. En varios templos del área metropolitana encontramos altares, capillas, y hay una parroquia dedicada a ella, situada en la populosa colonia del Fresno. Anteriormente, los festejos en honor de la Virgen finalizaban el 12 de febrero en dicha parroquia con una misa al mediodía dedicada a los enfermos, contando con una bendición con agua de Lourdes traída expresamente de la gruta de Mazabiele, pero yo desconozco si este ritual se siga cumpliendo hoy en día. Volviendo con el Día de los Enamorados, desde el punto de vista popular, la fiesta de San Valentín es interpretada como una oportunidad de celebrar el amor y el cariño independientemente de la religión que se profese. Los festejos o celebraciones han ido variando con el paso del tiempo y, como lo mencioné, gracias al poeta en la Edad Media, quedaría ligado definitivamente San Valentín al amor romántico, expresando el sentimiento en forma sincera, noble y utilizando la poesía amorosa con clara referencia al corazón, teniendo, desde aquel entonces, asociado a Cupido, el dios romano. Poco tardarían en añadir la amistad como una propiedad del santo. A partir de la Revolución Industrial, esto es, a mediados del siglo XX, el capitalismo, utilizando la fuerza de la mercadotecnia, comenzó a crear artículos relacionados con esa fecha, logrando así invadir espacios donde ni siquiera se practicaba el cristianismo, ni tampoco estaban presentes las costumbres de Occidente. Las celebraciones por San Valentín datan del siglo VII, siendo oficial dentro de la Iglesia Católica, hasta que el Papa Paulo IV dejó de celebrarlo. Y finalmente, en 1969, una vez terminado el Concilio Vaticano II, con Paulo VI, se eliminó la fiesta del calendario litúrgico. Acorde a una investigadora, Bárbara de Foix, nos dice que el que sean removidos del calendario oficial tampoco implica que esté prohibida su celebración, sino que su festividad queda recluido a los lugares donde sean patronos o la devoción perdure hasta el día de hoy. Desde 1969, Valentín es venerado como santo por la Iglesia ortodoxa, la luterana y la anglicana, exceptuando la católica. Solo algunas parroquias católicas festejan ese día o de forma local. Es decir, a pesar de toda la parafernalia en torno a este día, nos damos cuenta que como santo oficialmente dejó de existir en el mundo católico. Pero es bueno, en cierta manera, saber que gracias a eso se le dedica un día a esta celebración. A mí, que muchas veces digo que todo el año nunca me alcanza para vivir el amor y la amistad. Bueno, en fin. Todo lo anterior es un buen contexto acerca de esta celebración económica. Pero lo importante es analizar realmente el sentimiento del amor y las consecuencias que se derivan en el aspecto humano, terrenal, cuando nos sentimos atraídos hacia alguien en lo particular. Y es cuando comienzan a surgir
las promesas de papel. Yo prometo que estaremos siempre unidos en el gozo y en el llanto. Yo prometo que andaremos siempre juntos por el mundo paso a paso. Prometemos tantas cosas que olvidamos. Promesas que quizás se escriban en la arena. Hay otras que aunque quieras, jamás podrás borrar. ¿Cuántas veces, a la manera de don José Alfredo Jiménez, nos hemos preguntado, ¿quién sabe por qué te puso Dios en mi camino? Aunque con hacer responsables a Dios es suficiente. ¿Dónde queda nuestro libre albedrío? ¿Dónde queda la capacidad de razonar? ¿Realmente es para mí esa persona? Pero, ¿y si le corresponde a otra? ¿Por qué se entrelazan los caminos? ¿Por qué la inconsciencia nos permite estrechar lazos, conociendo de antemano las dificultades, vicisitudes naturales que habrán de presentarse? Después, volúmenes históricos hay que lo demuestran. Vendrán lamentos, rompimientos, quebrantos varios, sin querer mirar o atender las enseñanzas de siglos. Son comportamientos repetitivos del ser humano que nos hacen merecedores de la sentencia bíblica como tal, antiquísima. Lo subrayo sabiendo que es obvio su antigüedad, pero lo hago para evidenciar más los años que se nos van sin aprender. Sois un pueblo de cabeza dura. Las cuestiones o relaciones humanas, principalmente entre un hombre y una mujer, de continuo se ven deterioradas por diferencias sociales, educacionales, económicas, religiosas, culturales e intelectuales. Sin dejar de atender que hay muchas más, pero puedo calificar a estas de básicas, de primordiales. Estas relaciones aderezadas e inmersas en cualquier esfera o causa mencionada están, repito, por naturaleza histórica, destinadas tarde o temprano al fracaso. Pero el ser humano cierra los ojos y en corcel blanco, cual héroe medieval, amparado en las palabras de Platón, seguramente, no hay hombre tan cobarde a quien el amor no haga valiente y transforme en héroe. Y entonces avanza firme, insolente, arrogante, con la consigna grabada en el escudo: conmigo todo será diferente. Terco y más allá, imprimiendo al corazón silencio de conveniencia. Salvo que el silencio tampoco es eterno. Cuando se calla o se rompe, que es lo mismo, los colores son diferentes, pálidos, lúgubres. En el proceso adquirieron otros tonos tristes, perdieron brillantez, pero realmente solo han adoptado el color serio y adusto de la realidad. Por lo tanto, es muy importante separar o discernir el enamoramiento que nos envuelve y hace perder la noción del presente, es decir, de la verdad, del saber tener los pies en la tierra. Al respecto, el jesuita Anthony de Melo nos hace la siguiente entrega. El enamoramiento proporciona cierta emoción y exaltación que gusta a las personas con inseguridad afectiva y que alimentan una sociedad y una cultura que hacen de ella un comercio. Cuando estás enamorado,
No te atreves a decir toda la verdad por miedo a que el otro se desilusione. Porque en el fondo sabes que el enamoramiento solo se alimenta de ilusiones e imágenes idealizadas. El enamoramiento supone una manipulación de la verdad y de la otra persona para que sienta y desee lo mismo que tú y así poder poseerla como un objeto, sin miedo a que te falle. El, el enamoramiento no es más que una enfermedad y una droga del que, por su inseguridad, no está capacitado para amar libre y gozosamente. Si amas de verdad a una persona, continúa Anthony de Melo, tendrías que poderle decir sinceramente, así, sin los cristales de los deseos, te veo como eres y no como yo desearía que fueses. Y así te quiero, ya, sin miedo a que te escapes, a que me faltes, a que no me quieras. Porque en realidad, ¿qué deseas? ¿Amar a esa persona tal cual es o a una imagen que no existe? En cuanto puedas desprenderte de esos deseos apegos, podrás amar. Al otro no se le debe llamar amor, pues es todo lo contrario de lo que el amor significa. Y el enamorarse tampoco es amor, sino desear para ti una imagen que te formas de una persona. Todo es un sueño porque esa persona no existe. Por lo mismo, en cuanto conocen la realidad de esa persona, como no coincide con lo que tú creaste, te desenamoras. La esencia de todo enamoramiento son los deseos. Deseos que generan celos y sufrimiento porque, al no estar asentados en la realidad, viven en la inseguridad, en la desconfianza, en el miedo a que todos los sueños se acaben, a que todos tus sueños formados se vengan abajo. Yo creo que esto nos ocurre o nos sucedió con frecuencia en ciertas épocas de la vida, posiblemente en la juventud, pero solo son elucubraciones, porque a otros pues todavía nos puede seguir pasando. Yo he conocido a personas que le dicen a sus parejas al inicio de las relaciones, soy así, pero como esa manera de ser poco conviene a los intereses de la otra persona, dejan de escuchar, tratando luego de querer cambiar las actitudes de la otra persona. Y entonces, pues dejamos de darnos cuenta que le estamos restando libertad al otro para imponer la forma nuestra. Seguro que se crea un conflicto que en ocasiones, por el enamoramiento, ninguno de los dos detecta. Pero pasado el tiempo, surgirá sin remedio, estropeando, dañando la relación existente. Triste será entender, muy tarde, que todo estuvo de nuestra parte para evitar haber lanzado promesas de papel. Prometemos tantas cosas que olvidamos, promesas nada más, promesas que se olvidan, palabras que se lleva el mar y el viento por la vida. Regreso a la pregunta antes expuesta. ¿Qué deseas? ¿Amar a una persona tal cual es o a una imagen que no existe? Hay una canción que en un par de líneas retrata lo que he dicho. Divina ilusión que yo forjé, un sueño fue que no se realizó. Y era de esperar que nunca se realizara, precisamente por estar basada o forjada en ilusiones. De todo esto nacen las promesas de papel, las promesas eternas, que en sí
son un contrasentido por lo absurdo del vocablo eterno. Además, por lo regular, tienden a ser incumplidas. Pero mientras haya quien esté dispuesto a creerlas por esa necesidad afectiva que priva en su ser, las promesas de papel seguirán otorgándose. Continúo con el texto, que por cierto es de la autoría de Manuel Alejandro. Yo prometo alcanzarte aquella estrella que te gusta con mis manos y esperarte y quererte y comprenderte y perdonarte los enfados. Prometemos tantas cosas que olvidamos. La diferencia estriba cuando impera el discernimiento y logramos diferenciar entre un enamoramiento o esa llama que enciende el amor verdadero, real, sin cortapisas, libre de prejuicios y abandonándose totalmente el uno al otro. Algo trivial, pero que puede ilustrarnos en este momento, sucedió a principios de la década de los 70, es decir, ya más de 50 años. En las habitaciones de muchos jóvenes lucía el póster de la película referente a Historia de Amor, con el eslogan publicitario ahí escrito: amor es nunca tener que pedir perdón. Hay que leer con cuidado para comprender ese significado tan fuerte, tan profundo. Quiero decir, el lado práctico. Quien ama jamás haría daño consciente a la persona amada. Si nunca le provocas daño, ninguna necesidad tendrás de pedir perdón. Por lo mismo, el enamoramiento tiene muchos perdones, varias reconciliaciones. El verdadero amor nunca las necesita, porque es comprensivo. Y este vocablo comprensivo abarca mucho más lo que a simple vista parece. Va más allá de las promesas de papel. De hecho, en la película, cuando la protagonista se está muriendo, el esposo parece expresar unos versos de Camilo Blanes. Amor, si tu dolor fuera mío y el mío tuyo, qué bonito sería, amor, amar. No tengo hoy ni ayer, pero sí tendré un mañana para volar. Vale la pena para unos volver a ver ese filme. Para otros, los que acudan por vez primera, enamorarse del amor que ahí se muestra. La canción tema, en inglés, porque hay muchas versiones en español, pero pocas se apegan a la original en inglés. Contiene una bonita descripción de la relación de la pareja. Es ficción. Es amor de película, me podrán decir. Pero también es una enseñanza, una ilustración de lo que por momentos debe uno abandonar, contravenir y sobre todo renunciar. Ahí podríamos vernos retratados hasta como ejercicio. Nosotros realmente haríamos o dejaríamos que cualquiera de ellos dos deja por el otro. Eso es cuando se ama verdaderamente. Ahora, un extracto del poema de Horacio Guaraní. Amar, amar de frente, amar desde la vida hasta la muerte, amar, amar las cosas y la gente, amar, dejar el sol sin esconderse, amar como ama el niño sus juguetes, como ama el pájaro su nido, amar la flor, amar el trigo y tu cintura fresca de rocío. No puedo vivir sin amar amando, amar como te amé
y me has amado. Amar sin que sea pecado. Amar amando. Amar es dar la vida a cada rato. Es no hacer trampas. Es dar la cara. Historia de los animales está considerado uno de los libros que le dieron forma al mundo y pertenece a la autoría del suizo Konrad Gessner, a quien se le atribuye la siguiente frase: lo mejor de todo es conservar en todo un corazón puro y tranquilo, y que haya para cada pulso una acción de gracias, y para cada respiración una canción. En el pulso nuestro siempre hay una acción de gracias, y en cada respiración hay también una canción, como esta de la maravillosa autora española Maritrini, que nos impulsa, que nos empuja a creer en el amor, en esa entrega total y absoluta hacia otra persona, que inevitablemente nos debe de llevar a Dios al cumplir con el mandamiento de amar al prójimo como a ti mismo y amar a Dios por sobre todas las cosas. Dice: te iré a ver todas las mañanas y te cuidaré como a una planta. Acariciaré tu cuerpo, tu alma, y te besaré con la mirada. Y al despertar, la cordura me habla, diciéndome que las fiebres engañan. El amor no es una vulgar patraña, un deseo fugaz, ni siembra de paja. ¡Wow! Sabemos que el amor es mucho más. Para entenderlo a profundidad, contamos con las palabras de la Biblia. Si hablar en lenguas humanas o de los ángeles, pero no tengo amor, sería como un metal que resuena o unos platillos que aturden. Si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y poseyera todo el conocimiento y tuviera una fe que pudiera mover montañas, pero no tengo amor, no soy nada. Si repartiera entre los pobres todo lo que poseo y entregara mi cuerpo a las llamas, pero no tengo amor, de nada me sirve. El amor es paciente, es bondadoso. El amor no tiene envidia, no es vanidoso, no es arrogante ni egoísta, no se irrita, no guarda rencor. El amor no se alegra de la injusticia, sino que goza con la verdad. Disculpa sin límites, cree sin límites, espera sin límites, soporta sin límites. El amor no pasa nunca. Hablando de acercarnos al amor de Dios, casi para finalizar, mencionaré 3 párrafos de una canción que en la gran mayoría de los que la hemos escuchado, cantado o pensado, sintiéndonos muy ilusionados, creyendo que estamos enamorados. Solamente una vez amé en la vida, solamente una vez y nada más. Una vez nada más en mi huerto brilló la esperanza que alumbra el camino de mi soledad. Una vez nada más se entrega el alma con la dulce y total renunciación. Este último renglón encierra todo el significado de la obra, una composición de Agustín Lara, quien curiosamente la hizo pensando en un hombre. Pero pasa que todas las canciones tienen su historia. Y va a la anécdota de esta canción.
En 1941, andando de gira, Agustín Lara con Ana María González coincidieron en Buenos Aires, Argentina, con Pedro Vargas y José Mojica. Se reunieron los cuatro y este último, es decir, José Mojica, les hizo una inesperada confesión a sus compañeros, lo cual les tomó a todos, obviamente, por sorpresa. Dejaba el mundo del espectáculo para recluirse en un convento que a la postre lo hizo en uno que está en Cusco, Perú. Impresionado por tal noticia y la convicción con la cual se había expresado José Mojica, se dice que esa misma noche Agustín Lara compuso solamente una vez. De ahí se entiende el significado total de la canción y con especial énfasis en la línea con la dulce y total renunciación, que dicho sea de paso, es la manera de entregarse al único amor verdadero, al Señor, a Dios mismo, con plena renunciación, para alcanzar lo que Dios nos tiene prometido, acorde a las palabras de San Pablo en el libro sagrado. Pero nosotros lo que predicamos es, como dice la Escritura, que lo que Dios ha preparado para los que lo aman, ni el ojo lo ha visto, ni el oído ha escuchado, ni la mente del hombre pudo siquiera haberlo imaginado. Ya sabemos lo que nos espera. Y ahora sí, para despedirme, utilizaré un poema de Bécquer. Las ondas tienen vaga armonía, las violetas suave olor, brumas de plata, la noche fría, luz y oro el día. Yo, algo mejor. Yo tengo amor. Buenas tardes, cuiden mucho las promesas que hagan y recuerden, háganse el favor de ser felices amando. Muchas gracias.